principio, voy directamente al tema. El movimiento del 18 expresa una serie de contradicciones que tenía la universidad, el sistema educativo, específicamente la Universidad Argentina, que terminan de desencadenar en ese año. Esto seguramente alguno lo recuerde, está vinculado directamente con la estructura del régimen de gobierno de las universidades argentinas hasta el 18. No sé si alguno se acuerda de cómo estaba estructurado esto. Bueno, para arrancar, lo que tenemos que marcar es que la legislación o la ley orgánica que estructuraba las universidades argentinas desde el 1885, retengan la fecha, porque es una fecha que está metida en el proceso secularizador del gobierno de Roca, es la década de la educación laica en el sistema primario, es la década del matrimonio civil. Entonces esto hay que retenerlo. Dentro de esa corriente también está metida la legislación que termina de estructurar el sistema universitario a nivel nacional. Hasta ese momento no había una legislación que sea vinculante para todas las universidades. En fin, para este año, 1885, se sanciona la Ley Avellaneda, que tiene un montón de puntos para analizar, pero lo que nos interesa a nosotros, y que es lo que está vinculado directamente al tema, es cómo estructura esa ley o cómo dispone la ley la organización del gobierno de las universidades. No sé si recuerdan que la unidad básica del régimen de gobierno de las universidades se centraba en las academias de las facultades. O sea, digamos, la primacía dentro del régimen universitario no la tenía el Consejo Superior de la universidad, sino las academias por facultades. ¿Cómo estaban estructuradas y cómo estaban compuestas estas academias? Iba a ser el punto neurálgico del conflicto universitario, y que, como voy a comentar después en un rato, no se ve presente solamente en Córdoba, sino que había generado una serie de conflictos previos. En definitiva, ¿cómo estaba organizada? Estas academias por facultades estaban conformadas por 15 miembros. El problema no era tanto el número, sino el método de elección y la duración de los cargos. En primer lugar, estos cargos eran vitalicios. En segundo, los miembros que conformaban las academias, repito, que es la gente que manejaba cada una de las facultades, seleccionaba planes de estudio, programas, no estaba directamente vinculada a la vida universitaria. Dentro de este grupo de académicos podíamos encontrar notables, miembros de familias tradicionales, intelectuales, que quizás nunca habían puesto un pie en la universidad para dar una clase. Esto es un dato a tener en cuenta, y va a ser uno de los principales motivos de conflicto de los estudiantes cordobeses, por lo menos en su primera etapa. Eso sí, había un cupo destinado a los profesores. Un tercio de los miembros de las academias eran profesores, por lo menos de título, pero eso también generaba una serie de problemas. En principio uno podría pensar que eso es progresivo, si partimos de la base de que todo el mundo acá es elegido y no tiene relación con la universidad. Pero incluso en el caso de los profesores, estos mismos profesores en muchos casos no tenían una vinculación con la universidad. Esto va a ser un foco también de problemas para el movimiento estudiantil. ¿Pero por qué no tienen? Claro, a eso voy. No tienen ninguna vinculación en la medida en que tenían, no solamente por este tercio de docentes, sino el cuerpo docente en general, el cuerpo titular, se daban muchos casos que nunca daban clases. ¿Por qué? Porque al ser políticos, como eran nombrados en base a criterios políticos, por vinculaciones familiares, tenían el nombramiento pero nunca daban la clase. Entonces el peso de la cursada recaía en los suplentes, que también va a ser una de las figuras presentes en el programa de los reformistas cordobeses.
Acá lo que hay que marcar es que estos suplentes no cobraban un sueldo, no hacían carrera dentro de la universidad, estaban ahí quizás, por casualidad, que quizás en algún momento conseguían algún cargo, pero no había una carrera universitaria estructurada. Esto es un dato a tener en cuenta. No cobraban sueldo aparte, los suplentes. Claro, no cobraban ningún sueldo. Me adelanto un poco, pero una de las propuestas después de la organización del gobierno tripartito, en un principio, es el gobierno tripartito justamente entre profesores titulares, profesores suplentes y estudiantes. No aparecía con fuerza la figura del graduado. Bueno, esta forma de gobierno, además había mencionado que el método de elección. El único criterio, entonces, para formar parte de estas academias era ser elegido por los propios miembros. Era un grupo que se autorreproducía. Por ejemplo, cuando quedaba un cargo vacante por renuncia, fallecimiento, jubilación de uno de sus miembros, las personas encargadas de seleccionar reemplazantes son los mismos académicos. No existe una elección al estilo actual donde, por lo menos en las formas, es democrático. Este régimen de gobierno asociado entonces a estos círculos tradicionales va a chocar en algún punto con los cambios a nivel social por lo que pasa en la Argentina y la composición misma del estudiante universitario. Para pensarlo, en el siglo XIX, digamos, la universidad era un espacio prácticamente reservado para los miembros, para los hijos de familias acaudaladas, la burguesía, miembros de círculos tradicionales, pero la universidad de fines del siglo XIX y de principios del XX va a ser una universidad marcada por la aparición de una nueva capa social, que no es que aparezca ahora, pero aparece con mucha fuerza ahora, que es la pequeña burguesía. Entonces aparece una contradicción entre la composición social del grueso de la población universitaria, es decir, los estudiantes de origen migratorio, pertenecientes a una capa social específica, nueva, con la composición social y el origen de los miembros de las academias. Es cuestión de tiempo, entonces, acomodados estos elementos y ordenados, es cuestión de tiempo hasta que se genera un conflicto de envergadura entre estudiantes y academias. A ver, un primer ejemplo de este conflicto se puede ver, por ejemplo, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. Un primer momento de conflicto, digamos, en términos sociales, que termina transformándose en una disputa por los estatutos, es el proceso porteño de 1902 a 1906. Ese periodo está marcado en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, por una fuerte movilización y proceso de organización de los estudiantes. De hecho, en estos años se termina de conformar los centros de estudiantes de las facultades que estaban presentes en la UBA en ese momento, quiero decir medicina, ingeniería, derecho y por último filosofía y letras. Dentro de pasar, la Facultad de Filosofía y Letras, dentro de estas cuatro facultades, es la última a fundarse. Se funda en 1895, 98, si no es por esos años, por lo menos le pego al palo. Pero es una facultad reciente. Ahí voy a hacer un paréntesis en relación a la Facultad de Filosofía y Letras, quizás a alguno le interese, pero la Facultad de Filosofía y Letras, cuando se funda, el único título que expedía era de doctor en Filosofía y Letras. Que esto tiene que ver con esto que decía del cambio en la composición social del estudiante. El título de doctor en Filosofía y Letras es un título académico, casi honorífico. No es una carrera, no es un título que genera una salida laboral inmediata. Y eso explica, por ejemplo, por qué en los primeros años la Facultad de Filosofía y Letras es una facultad con una matrícula muy baja, no crece. Recién, en 1902, cuando empiezan a emitirse los títulos de los profesores en escuela media, empieza a crecer la matrícula aceleradamente. Y ahí eso marca la pauta
de los cambios en esta composición social. Estamos hablando de estudiantes que no van a conseguir un título honorífico o estudiantes que tengan su vida resuelta, sino que van a estudiar directamente para insertarse en la lógica del ascenso social, para ponerle un nombre. Incluso uno puede vincular este proceso no solamente con el crecimiento numérico de la pequeña burguesía y el proceso económico general, o sea, estos cambios a nivel universitario no son producto de la mera sumatoria de personas dentro de la universidad, porque la matrícula crece bastante, sino por una serie de transformaciones en la dinámica económica de la Argentina. No sé con qué profundidad vieron la crisis de 1890, donde se sale de esa crisis con un fuerte proceso de concentración y centralización del capital. Por lo tanto, esa salida termina obturando el ascenso social de lo que buscaban los inmigrantes por la vía de formar pequeños capitales. Entonces, ascender en la escala social fundando una pequeña empresa iba a ser más complicado que en el pasado. Entonces, la salida más inmediata para los hijos de los inmigrantes es el título universitario. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, yo había comentado entonces que Buenos Aires pasaba por un proceso de movilización general que termina desencadenando en una reforma de los estatutos. Hay una reforma parcial. Recuerden cómo estaban estructuradas las academias. Lo que consiguen los estudiantes porteños es que se abra o se democratice el régimen de las universidades y de las facultades. O se podría considerar una reforma liberal, no democrática, como para hacer la diferenciación con lo que vamos a ver más adelante en Córdoba. ¿En qué consiste esta reforma? No sé si alguno se acuerda del práctico, si alguno quiere aportar algo. ¿Es que era de Buenos Aires? De Buenos Aires, claro. Bueno, digamos, después de este proceso de organización estudiantil, lo que se termina consiguiendo es que los miembros de estas academias, sin cambiar su número, cambien su composición. Pasan a ser elegidos directamente por una asamblea de todos los profesores, suplentes y titulares. Eventualmente, en los años siguientes, si no me equivoco, en 1911, se abre la participación estudiantil en estas academias. Pero esa participación es testimonial, porque lo único que pueden, el único privilegio, entre comillas, o lo que consiguen es hacerse presentes en las reuniones de las academias, que son los consejos directivos de las facultades. Que no es muy distinto a lo que puede hacer cualquier estudiante de a pie hoy, cuando va a una sesión de consejo directivo, puede intervenir, siempre y cuando algún consejero lee la palabra, pero después, obviamente, los consejeros siguen con el temario original. Pueden hacer caso omiso o no, entonces tienen la posibilidad de intervenir en una de estas sesiones, digo, ya ahora y también en esa época, pero tienen voz pero no voto. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque es en principio algo que van a buscar los estudiantes cordobeses más adelante. De este mismo periodo, en 1905, se funda también la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata ya nace con este tipo de reformas liberales, tiene un tinte modernista. En principio se propone como una universidad modelo. ¿En qué año se funda? 1905. Y es una universidad que crece rápidamente. En cantidad de estudiantes desplaza rápidamente a la Universidad de Córdoba, que es una universidad que existía desde el siglo XVII. ¿Alguna novedad del...? No, parece no haber proyecto. Vas a tener que contar tus diapositivas. Bueno, las voy a tener que contar, la que es una lástima. Bueno, también para tener un panorama, antes de iniciar con Córdoba, en 1918 o 1917, que es cuando arranca todo el conflicto, la Argentina contaba con alrededor de 10.000 estudiantes. 2.000 era de La Plata, otros tantos de Buenos Aires y 1.000 y pico de Córdoba. Pero tenía alrededor de todo el país aproximadamente 10.000 estudiantes. Esa cifra se había triplicado en relación
a la que había hace 9 años atrás. O sea, la matrícula había crecido exponencialmente, no solamente por el mismo proceso de apertura de la matrícula, sino también con la fundación de nuevas universidades. Yo mencioné La Plata, que se suma a la de Córdoba y Buenos Aires. Pero también aparecen en 1912 la Facultad de Tucumán, perdón, la Universidad de Tucumán y la del Litoral, en Santa Fe. Esto también, la del Litoral es directamente durante todo el proceso cordobés, en el 18. En principio las 3 facultades aparecen como facultades, tenemos las facultades. Las universidades surgen como universidades provinciales, eventualmente se van a ir nacionalizando. La de La Plata muy rápidamente, la de Tucumán y la del Litoral después de la reforma. En fin, entonces tenemos esta situación en Buenos Aires. Ahora el tema es qué pasa en Córdoba. Yo de Córdoba no mencioné nada hasta ahora. Lo que comenté básicamente es la ley orgánica, la ley Avellaneda y los cambios que hubo en la provincia de Buenos Aires, que fueron apareciendo de las universidades. Córdoba tiene una serie de particularidades. En principio no hay ninguna reforma del estilo liberal, porque no hay ninguna fuerza social que la pueda impulsar. Los centros de estudiantes de Córdoba, de las 3 facultades, en el 17 tenía 3 facultades que eran la de ingeniería, que en realidad tenía otro nombre más largo, ciencias naturales, exactas y no sé qué más, no me acuerdo, pero el nombre largo, la facultad de Derecho y la de Medicina. Los centros de estudiantes de estas facultades se fundan recién en 1915 y 16, o sea, es un proceso de organización bastante tardío. Entonces hay condiciones políticas objetivas como para explicar la ausencia de una reforma al estilo porteño. ¿Cuándo se fundan los centros? Entre 1915 y 16. Bien, entonces en Córdoba todavía predomina el régimen de gobierno de las academias tradicionales, grupos cerrados, cargos vitalicios, sin ninguna vinculación con la vida universitaria. Pero además tiene otra particularidad Córdoba, que esa es la gran discusión, o la discusión que planteamos, es una gran discusión, pero la planteamos en los prácticos, era la discusión que tenía, o que estaba implícita en la línea de Portantiero y la de Buchbinder. No sé si recuerdan algo. Bueno, bueno. La diferencia fundamental acá es la presencia de la Iglesia. La Iglesia Católica tiene mucha fuerza en la Universidad de Córdoba. Y esto, a partir de un análisis de las fuentes, incluso sin entrar demasiado, uno puede ver que la Iglesia está presente. Y eso nos pone en cuestión la tesis de Buchbinder. Ahora, Buchbinder lo menciono, es un historiador, hoy es el historiador estrella de la reforma universitaria, digamos, tiene tanta influencia al punto que incluso la izquierda claudica a la hora de producir conocimiento en relación a la reforma. ¿Por qué lo digo? Porque la revista de Camarero, que es la revista Archivos, sacó un dossier este mes donde tiene como principal articulista a Buchbinder. Y Buchbinder, se recordarán, elimina toda la cuestión de clase, la cuestión de la lucha ideológica, el tema de la elección directa, desaparece en Buchbinder. Entonces, es importante remarcar, y lo voy a mencionar varias veces, por este punto. A ver, para Buchbinder, la Iglesia, incluso la misma Universidad de Córdoba, se ve desplazada en la década de 1880. No fue casual que haya mencionado al principio que haya marcado esa década como una década secularizadora. Para Buchbinder, dentro de ese proceso secularizador, entra también el desplazamiento de la Iglesia por fuera de la universidad. No voy a mencionar, no quiero extenderme mucho, pero él trae a colación un conflicto que se genera a partir de la tesis de Ramón Carcano, que va a ser después gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba en la década del 10, donde él saca una tesis que argumenta cómo
los hijos nacidos de matrimonio civil, incluso por fuera del matrimonio, tenían los mismos derechos que los nacidos de un matrimonio católico. Bueno, se genera todo un conflicto a partir de eso, termina imponiéndose la línea de Carcano, o sea, la tesis que se la habían bochado, se la terminan aprobando, se desplazan un montón de académicos y de profesores dentro de la Universidad de Córdoba. Entonces Buchirinda dice, bueno, a partir de esto la iglesia queda desaparecida de la universidad, obviamente marcándolo en un proceso más general. Después, más adelante, en su libro que es la Reforma Universitaria, Revolución en los Claustros, él menciona varias veces la iglesia, pero la menciona para decir que la presencia de la iglesia está sobredimensionada. Entonces, cuando los estudiantes despotrican contra la iglesia, en realidad está diciendo que los estudiantes se exageran, que el poder de la iglesia no es tal. Ahora el tema es, digamos, ¿qué tan cierto es esta idea de que la iglesia no está presente? Y basta con ver elementos muy superficiales dentro de la universidad para verlo. Por ejemplo, visualmente el impacto que el primer impacto que generaba ir a la Universidad de Córdoba era que formaba un solo complejo con el convento jesuita que tenía al lado. Era un solo complejo arquitectónico. Eso por un lado. Por otro lado, en el escudo de la universidad estaban las siglas de la Compañía de Jesús y el nombre de Cristo. Después, lo que se puede agregar es que el juramento de graduación se hacía sobre los santos evangelios obligatoriamente. Y por último, se puede agregar que la celebración del 8 de diciembre, el Día de la Virgen, era una celebración obligatoria para todos los estudiantes. Se podría argumentar que, bueno, esto está en las letras, está en los papeles, pero no se aplica en la realidad. Y cuando uno empieza a ver los estatutos y la legislación vigente en esa época, se supone que eso no tenía que estar. Todas esas cuestiones religiosas y católicas. Por ejemplo, en la celebración, cuando se emite la ley de Avellaneda, se llega a un arreglo. Bueno, la celebración del 8 de diciembre no es obligatoria, no puedes imponer a los estudiantes que vayan, pero en la práctica se terminaba obligando, y hay una bajada de línea importante, tanto de los profesores como de la academia, de las academias de la universidad. Sí, algo también importante es que en las 3 facultades estaba obligatorio estudiar teología y en la de medicina todavía no se habían introducido los sistemas darwinianos que ya estaban incorporados en todo el mundo. Exacto, y eso está relacionado con lo que venía diciendo. ¿Por qué? Porque se supone que esta materia de teología, derecho eclesiástico público, que es la manera que estudia la relación entre el Estado y la Iglesia, y el derecho canónico, o sea, las disposiciones legales de la misma Iglesia, eran materias que tenían que estar suprimidas dentro de los planes de estudio de las carreras de la universidad. Sin embargo, pese a que la letra decía que no tenía que estar, en la práctica se seguían cursando. Además, esto que decís, a ver, ya no digo Marx y Engels, que esto por ejemplo lo del Partido Socialista lo mencionan varias veces, ya no digo que Marx y Engels no estén en los planes de estudio, pero no estaba presente ni siquiera la bibliografía de Darwin ni de todos sus epígonos. Hay una larga lista de científicos que trabajan con la teoría evolutiva que no están presentes en los planes de estudio de las carreras de la universidad. Estamos hablando puntualmente de la Facultad de Medicina. Incluso, no solamente no estaban en los planes de estudio, sino que además ni siquiera estaban en la biblioteca de la universidad. No se podía encontrar un libro de Darwin en la biblioteca principal de la Universidad de Córdoba, que se supone que es una de las más importantes que tenía la Argentina en ese momento. Entonces, ya acá se pone en cuestión, viendo estos elementos, ya se puede poner en cuestión esta idea de que la Iglesia no está presente. Además, en los papeles no está la Iglesia, pero en la práctica está. Entonces es una fuerza viva, es una fuerza real dentro de la universidad. Y esto es importante marcarlo con lo que también voy a comentar a continuación. No sé si alguno se acuerda lo que era la Corda Frates. Sí, era el corpus eclesiástico que tenía la universidad para incorporar a su... Una tertulia de 12 caballeros. Claro, eso es lo que dice La Nación.
Claro, en realidad funcionaba como una logia católica que tenía, y los miembros de esta logia, la Corda Frates, formaban parte de las academias de la universidad. Entonces hay una influencia de la Iglesia dentro del grupo dominante de la universidad. Aunque no solamente eso, obviamente la única forma en que se puedan imponer todas estas cuestiones religiosas en la universidad, por fuera del marco institucional, es teniendo esta influencia en el grupo dominante. Pero además la Iglesia tenía influencia dentro del movimiento estudiantil. Me parece que eso no estaba en la bibliografía del práctico, pero la Iglesia en el año anterior a todo el movimiento cordobés, en 1917, culmina un recorrido de organización de los estudiantes. Y a mediados de ese año, del 17, se organiza el Congreso de Estudiantes Católicos, con sede en Córdoba. Y se funda, a partir de ese congreso, la Federación de Estudiantes Católicos, que tiene una revista. Así como la Federación Universitaria de Córdoba va a tener su propia revista, la Gaceta Universitaria, esta federación, a nivel nacional, tenía también su propio órgano de prensa. Entonces la Iglesia, el problema de la presencia de la Iglesia no está sobredimensionada. O sea, esto, antes de avanzar en el proceso, es importante aclararlo, no está sobredimensionado, está muy presente. Hasta acá una pregunta. Cuando hablaste de la Corda Frates, yo no me acuerdo si existía antes o después de que empiece este conflicto a fines del 17 con los estudiantes que empiezan. Sí, la Corda es un grupo tradicional de Córdoba. Es importante remarcar esto porque va a explicar un poco la intervención del radicalismo, que los miembros de la Corda Frates no eran solamente los conservadores. Dentro de la Corda había radicales. Entonces, en las disputas internas dentro de la universidad hasta ese momento, no importaba quién quedaba como rector. Si un radical azul, que después comento, la interna del radicalismo, un radical azul, un conservador o un ultracatólico, no importaba. Porque todos formaban, y eso es lo que dice el artículo de La Nación que vos citabas, que ese grupo de 12 caballeros, que podés encontrar gente de diverso signo político, y que en última instancia conformaban un grupo organizado. Entonces tenemos este catolicismo institucional, se quiere decir, la influencia del catolicismo dentro del grupo dominante de la universidad y la influencia del catolicismo en las propias bases de la universidad, con el movimiento de estudiantes. Dicho todo esto, ya podemos arrancar con lo que es el proceso en sí. No sé si recuerdan cuál fue la mecha que hizo estallar el conflicto en Córdoba. Sí, se habla del internado de los estudiantes de medicina. Bien, ¿qué más? Eso, bueno. Que querían limitar la hora a la que llegaran. Exactamente. Hay dos conflictos que, están aislados, pero en un principio, pero terminan de conformar, de poner las condiciones para que se organice un frente estudiantil unificado. En primer lugar, esto que mencionabas vos, que es la ordenanza de decanos en la Facultad de Ingeniería. En los hechos, en los papeles la asistencia era obligatoria. Después por eso esa va a ser uno de los puntos una de las reivindicaciones del movimiento estudiantil, la asistencia libre. Pero en un principio la asistencia es obligatoria. El tema es que en los hechos esa obligatoriedad no se cumplía. No se cumplía. Puntualmente para el caso de ingeniería, que es la ordenanza hasta decano, que voy a comentar qué es. A partir de esta ordenanza se establecen criterios más rígidos para mantener la regularidad. Básicamente es aplicar el estatuto universitario. Los estudiantes no podían faltar más a clase. Y este va a ser un reclamo, no es que los estudiantes faltaban porque no tenían ganas de ir, no es simplemente eso, sino que el Centro de Estudiantes de Ingeniería, que es el primero en moverse dentro de este conflicto más general, marcaba en varios artículos que la obligatoriedad de la asistencia era incompatible con la reproducción material de los estudiantes, que en muchos casos eran empleados, eran trabajadores. Y esto está bueno marcarlo porque da la pauta de que por lo menos hay una tendencia a que el movimiento sea más plebeyo de lo que uno piensa.
porque uno asocia universitarios del siglo XX con pequeña burguesía, o sea, con gente que tiene, eso es el sentido común, ¿no? Que tiene la vida material solucionada, y en realidad no es así. Estamos hablando de una pequeña burguesía que está en ascenso, pero que tiene todas esas dificultades. Entonces, este es el primer foco de conflicto. Esto pasa en diciembre, noviembre del 17. Se termina de articular... Espera, no entiendo bien esto. O sea, ¿cómo es el asunto? Los estudiantes trabajaban, no iban a clases, por lo tanto. O sea, no se cumplía la obligatoriedad de asistir a clases. Claro, eran bastante laxos. Sí, eran bastante laxos, pero Los en profesores. no había que ir, obvio. Claro. Y que los decanos deciden que no, se ponen rígidos con eso. Exactamente. Ese va a ser uno de los primeros focos de conflicto. Ajá, o sea que los estudiantes que estudiaban ingeniería generalmente venían de capas más plebeyas, necesitaban trabajar. No sé si es una realidad exclusiva de los estudiantes de ingeniería, pero como la medida afecta directamente a esto, Claro. se pone en evidencia. Sí, sí. Después hay unas particularidades en otras facultades. Medicina tiene una particularidad que también marca un origen más plebeyo de los estudiantes. Pero sí, esto es importante marcarlo porque la asistencia libre va a ser uno de los puntos centrales del movimiento estudiantil cordobés. Ahora no quiero entrar en detalles qué es la asistencia libre, o sea, es eso, lo pueden tomar literalmente, es asistencia libre, pero después lo menciono bien. Bueno, este conflicto se articula también con el conflicto que pasa simultáneamente en medicina, también en diciembre de ese año, a partir de un intento de reforma de la academia de esa facultad del régimen de internado. La bibliografía se dice supresión. En realidad no es que se suprime, sino que se ajusta o se limita la cantidad de años de la carrera de medicina que tenían destinada como práctica educativa la presencia en el hospital de clínicas. A ver, para tener una idea, la carrera de medicina de Córdoba en esa época duraba teóricamente 7 años. Había un programa para los 7 años. A partir del 4º año, los estudiantes tenían como parte de su formación las prácticas con internado incluido en el hospital de clínicas, un hospital escuela. O sea, la mayor parte de la carrera los estudiantes lo hacían en el internado. Es una lástima que no pueda mostrarlo. O sea, en el internado se vivía, era Es muy similar a lo que pasa en algunas provincias del interior con los albergues universitarios. Vos tenés, en el interior de las provincias no tenés universidades por todos lados. Entonces, ¿qué tenés? Los albergues en los cuales residen prácticamente, en su mayoría, estudiantes que vienen del interior de la provincia. Claro. Esto es un elemento a tener en cuenta. Yo les comentaba, es una lástima que no se pudiera proyectar el PowerPoint, porque, sí. Yo tenía entendido que el descontento de la Facultad de Ingeniería fue por el aumento en las horas de las cátedras. No fue por el aumento de las horas, sino sino que se ponen más rígidos a la hora de establecer los criterios de regularidad. Nada más, no es que aumenta la cantidad de horas. Porque si no, eso hubiera implicado... Porque lo que decían era que la cantidad proporcional de horas que le exigen a los estudiantes de ingeniería no es proporcional a la actividad que ellos van a realizar, y ese era el descontento. No entiendo la última parte. Claro, que ellos tienen que cumplir con X cantidad de horas cátedras que el plan de estudio no cumplía. Entonces, la reforma que se le da al plan de estudio crea un aumento de horas cátedras que tenían que cumplir los estudiantes que ellos no podían cursar. En realidad no es una... En los hechos implicaba eso, pero no es una reforma estructural del plan de estudio, porque es una ordenanza en última instancia. No hay un cambio en el plan de estudio. Claro, no, el plan de estudio no cumplía ya con las horas. Exactamente, ese es el problema. Ese era el tema. De hecho, incluso relacionado con esta cuestión de ponerse más rigurosos, en medicina con el internado se ve eso. Bueno, acá hay un reglamento, no se venía cumpliendo, un reglamento de convivencia. O sea, los estudiantes llegaban a cualquier hora, les estaba planteado, y bueno, entonces como los estudiantes llegaban a cualquier hora, los académicos agarraron de esto para decir, bueno, acá hay que ajustar, porque los tipos están paveando. O sea, claro, en medicina es porque los estudiantes llegan tarde. O sea, es un argumento. Es un argumento. Igual, esto hay que tener en cuenta
el papel que tiene el radicalismo en esto, porque el radicalismo en sí no está presente como fuerza política en la universidad. Sí influye a nivel nacional con la cuestión del presupuesto. Cuando ve el presupuesto destinado específicamente al hospital de clínicas, uno ve que durante toda la década del 10, con los gobiernos conservadores y el gobierno radical hasta el 18, el presupuesto se mantiene igual. Mientras tanto, lo que se daba era un aumento de la matrícula, entonces aumentaba la cantidad de estudiantes que iban a ir destinados a esos años superiores que tenían que hacer esas prácticas en el hospital de clínicas. Entonces hay un ajuste por arriba y los académicos de la Facultad de Medicina terminan aplicándolo, que es muy similar a lo que uno puede ver ahora, a lo que puede ver antes. O sea, lo que quieren es que directamente, o sea, quitar estudiantes. Claro, claro. Es importante, a ver, acá, si bien uno de los argumentos que presentan los estudiantes de medicina es que, bueno, esto afecta a nuestra formación, degrada nuestra formación, porque nosotros en el internado podemos compensar las deficiencias de la formación general de la carrera con la práctica. Pero hay otro elemento a tener en cuenta, que es la procedencia de los estudiantes de la Facultad de Medicina. Entonces yo decía, en el PowerPoint que tenía, que estaba muy bueno, lo que tenía era la procedencia territorial de los estudiantes divididos entre cordobeses y no cordobeses por facultad. Y uno ve, por ejemplo, las dos facultades más importantes, que son Derecho y Medicina, tienen, si uno toma solamente la estadística de estudiantes cordobeses, solamente la provincia de Córdoba, porque si uno toma solamente los de la ciudad y saca los del interior, incluso la cifra nos puede dar más favorable a lo que queremos, a lo que quiero decir ahora. Pero bueno, si comparamos los estudiantes cordobeses de la Facultad de Derecho y de Medicina, la matrícula es similar, la diferencia es de 18 estudiantes, no hay mucha diferencia. Ahora, cuando uno incorpora en esa estadística los estudiantes que no son de Córdoba, o sea, los que vienen de otras provincias, provincias lejanas o provincias aledañas, eso es independiente, ve que la matrícula de la Facultad de Medicina triplica a la de Derecho en general. Entonces, si están parejos, si la cantidad de estudiantes cordobeses está pareja en todas las facultades, cuando uno incorpora estudiantes que vienen del interior, esa diferencia se agranda. ¿Qué quiero decir? Que mientras la mayor parte de los estudiantes de Derecho eran de la propia Córdoba, en Medicina solamente el 20% era de Córdoba. O sea que la mayoría... hay varios elementos, pero la tendencia general nos marcaría que una de las facilidades que tenían los estudiantes de medicina para insertarse masivamente, digo, los estudiantes del interior, para insertarse en un sistema de régimen de cursada, era el régimen de internado. Quizás se podían bancar los primeros 3 años, pero la primera parte de la carrera, pero después los otros 4 años requerían la presencia del internado, o sea, porque hay que pagar un costo de alojamiento, no del internado, digo, pero si uno va, bueno, los que vienen de otras ciudades saben que si uno va a estudiar en una universidad que está en otra ciudad, tiene que pagar alquiler, alojamiento, tiene que mantenerse solo. ¿Le dan de comer también? Sí. Entonces, no está solamente en juego las cuestiones pedagógicas, sino cuestiones materiales de los estudiantes. Aparte trabajaban el internado era, o sea, había que trabajar porque había seguramente hacer guardias en el hospital de clínicas como cualquier internado. O sea. Exactamente. Además, vinculado a esto que vos decís, que sería la parte del funcionamiento normal de un hospital, yo mencionaba, el presupuesto se mantiene estático durante toda esta década, pero aumenta la matrícula. Pero al mismo tiempo, en las memorias del Ministerio de Instrucción Pública, de Justicia e Instrucción Pública, se ve también que hay un aumento importante en la cantidad de pacientes atendidos. O sea, se atienden más pacientes, hay cada vez más estudiantes instalados en el régimen de internado, pero el presupuesto se mantiene igual. Entonces, en algún momento de mantener esa situación, digamos, esto iba a estallar. Y que esto está vinculado con la contradicción entre los intereses materiales de
los académicos y el grueso de los estudiantes. Obviamente, hacer una comparación actual. La gente que maneja la Junta de Historia, hoy en la facultad, no está directamente vinculada con la docencia en la escuela media. Entonces, uno de los reclamos de los estudiantes es que el título de filo de profesor de historia está devaluado en relación a los terciarios. Está devaluado. Y esto no es algo que tienen en la cabeza estos tipos porque no forma parte de su reproducción material. Y acá pasa lo mismo. Sumado que está la cuestión más general del ajuste a nivel nacional, del Estado Nacional. Entonces, acá ya quedan acomodados los principales elementos que van a explicar todo el desarrollo posterior del proceso de reforma. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? O sea, los académicos de medicina en Córdoba, ¿qué se dedicaban generalmente? ¿A la medicina privada? ¿O directamente no se dedicaban a la medicina y formaban parte, qué sé yo, del gobierno? Claro, muchos ni eran médicos. Ni eran médicos. Ni eran médicos. Y yo comentaba anteriormente, en el caso de los mismos profesores que no hacían no eran muy rigurosos a la hora de desarrollar la labor docente. Hay un montón de anécdotas, pero no sé, pasaban ciertas situaciones como por ejemplo que el docente titular no aparecía a tomar un examen y los estudiantes tenían que ir a buscarlo a la casa para que les tome el examen. O sea, estaba tan desvinculado de la vida universitaria, de la tarea docente, que pasaban estas cosas. Esto tiene un poco que ver con lo que venía, o sea, de largo en Córdoba, el hecho de que mientras en muchos lados del interior del país la oligarquía se hace en base a una oligarquía terrateniente vinculada a la posesión de la tierra, grande, chica, qué sé yo, pero al modelo agroexportador. Pero en Córdoba, ya desde la época de que pierde como Puerto Mular su relación con el Potosí, la oligarquía se queda, digamos, sin fuentes de dominio y de forma de hacerse fuerte en su jerarquía, digamos, económica. Entonces, ¿qué pasa? Recurre a ¿dónde? Al Estado. O sea, a partir de ahí tenemos en Córdoba una oligarquía más relacionada con el Estado, digamos, ¿no? Con ocupar puestos estatales, y eso evidentemente se ve en que toda esta idiosincrasia de la universidad cerrada académica, que está totalmente relacionada con lo estatal. O sea, los tipos no vienen a dar clase, se dedican a tener un puesto en el Estado. Sí, ahí lo que podés incluso agregar, en relación a lo que decís, es que, a ver, quizás en algún punto Pablo Schmider tenga razón en poner como uno de los motivos de la resistencia al cambio dentro del régimen universitario en Córdoba, esta cuestión de que la universidad funciona como una selección, él dice, de la élite, Claro. un mecanismo de selección de la élite. Y que, digamos, en ese momento, por ejemplo, la carrera de Derecho era la llave para los cargos públicos de alta jerarquía, para los cargos políticos. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta. Es cierto eso. En fin. Bueno, a partir de estos dos conflictos, estos dos focos de conflicto, se termina de... O sea, el movimiento estudiantil cordobés avanza rápidamente en términos organizativos. Se forma el Comité Pro Reforma. Hay un conflicto más. Bueno. Cuando retornan a las clases en marzo, el sistema de asistencia. Sí, ahí el tema es que lo que pasa en marzo es una continuación de lo anterior. Por eso es lo que la vida universitaria está marcada por el receso. Ahí es la diferencia que yo tengo entre que a la ingeniería le pedían el aumento de cátedra y que a principio del año del 18 era la asistencia obligatoria. Bueno, puede ser que esté, digamos, en el medio, pero digamos, forma parte del mismo proceso. ¿Qué pasa en marzo? Igual no me quiero meter en eso por una cuestión de tiempo, pero digamos, va en ese sentido. Está bien, porque el primer movimiento
movimiento estudiantil se da el 8 de marzo, que es contra esa toma del Consejo Superior. A ver, podría entrar en los detalles de cómo se organizó cada uno de los centros de estudiantes. A mí lo que me interesa mostrar es cómo se organizan de forma general los estudiantes. Y lo que me interesa ver es la cuestión de la organización del Comité Pro Reforma. Ahí actúan de manera conjunta. Hay una serie de reclamos particulares, puede ser uno, pero lo central, lo que termina de articular y que también se explica por el peso numérico que tienen los estudiantes de medicina es la cuestión del internado. Obviamente aparecen los otros reclamos, seguro, pero el central, el inmediato es damos marcha atrás con la supresión del internado. También aparecen las modificaciones en ingeniería. Después obviamente hay otros puntos de discusión. Pero como para jerarquizar los reclamos, no meternos en cada uno, porque si no, no terminamos. Bueno, a partir de entonces la organización del Comité Pro Reforma a mediados de marzo, podemos marcar esa fecha, ese periodo, creo que es 13 de marzo, que sea la primera acción del Comité Pro Reforma, se funda y declaran la huelga general. Hasta mediados de junio, podemos marcar una primera etapa de la reforma universitaria. Nosotros decimos que es una etapa más moderada. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, los estudiantes lo que pretenden, además de resolver las cuestiones sindicales, que son las que ocasionaron el conflicto, la cuestión de la asistencia, la cuestión de la supresión del internado, quieren ir más allá, o sea, vinculan que estos problemas en realidad tienen su origen en el régimen antidemocrático de la universidad. Entonces, ¿qué quieren? Una reforma al estilo porteño. Bueno, hay que modificar las academias, no puede ser que sean cotos reservados para ciertos sectores sociales y que no tienen ninguna vinculación con la vida universitaria, con la producción científica. Lo que tienen que gobernar son los profesores. ¿Cómo pasaba en Buenos Aires? Eligió por la asamblea de profesores democráticamente. Se supone que con esto se iban a resolver ciertas cuestiones, por ejemplo, esto que mencionábamos antes, que era el atraso científico, por ejemplo, en la cuestión de los planes de estudio, la ausencia la degradación el poco peso que tenía la investigación dentro de la universidad. Bueno, esto se podía modificar cambiando el régimen de gobierno. Y acá aparece algo que también está ausente en Buchbinder, que él lo menciona, pero casi al pasar, entonces queda desdibujado, que es la acción directa. Bueno, además de la huelga, los estudiantes, incluso en esta etapa que programáticamente es más moderada, ya habían desarrollado hechos de acción directa. Por ejemplo, se declara la huelga el 13 de marzo, pero el 1 de abril, que tenían los últimos días de marzo, que los estudiantes nuevos, los ingresantes, se tenían que matricular, garantizaron la huelga con un piquete, entonces nadie se pudo matricular. O sea, se obligaba, digamos, por la fuerza a los ingresantes a no matricularse, o sea, para que acaten la huelga. Esto es un punto a tener en cuenta. Eso en Buchbinder no está. Sí, cuando Kirchner dice de que apela el rector, o sea, apela al ejército, a las fuerzas nacionales, que mandan el ejército directamente a reprimir. Sí, a ver, son los regimientos que están en Córdoba. Los regimientos. Sí. Además participan distintas fuerzas, incluso participan guardias de cárceles en el proceso represivo a lo largo del 18. No es solamente el ejército, solamente la policía, sino que había varias fuerzas metidas. Pero igual ahí no aparece la represión armada durante estos meses. De hecho, una de las quejas del rector de ESA, se llamaba el rector de Córdoba, hacia el gobierno nacional es que las tropas le mandaban tropas, pero las tropas no tenían orden de no reprimir a nadie. Entonces no podemos imponer el orden dentro de
de la casa de estudios. Ese era uno de los reclamos. Ahora, esta situación llega a un punto, porque tenemos la huelga universitaria, como el gobierno, la academia o el Consejo Superior responde cancelando las clases, la huelga se huelga, bueno, yo no oficialmente formalizo eso y cancelo las clases, queda entonces una situación en la cual digamos, hay un empate técnico. Ahí interviene muy rápidamente el gobierno nacional. Digamos, estamos hablando del 1 de abril que tenían que arrancar las clases, no arrancan. El 11 de abril ya estaba el interventor, y hoy nombra un interventor que es Matienzo, que era procurador general en ese momento. Bueno, lo nombran a Matienzo y hace una reforma al estilo como buscaban los estudiantes, al estilo porteño, una reforma liberal. O sea, es muy rápido. Esto es algo que tener en cuenta. Es muy importante la velocidad con la que interviene el gobierno, que contrasta con después la demora que se va a tomar en el periodo posterior, que tiene que ver con la radicalización del conflicto. Además, hay un elemento a tener en cuenta también, que durante este primer periodo el movimiento está bajo la dirección del radicalismo, no directamente por Irigoyen, pero sí por estudiantes que son afines o militantes incluso del Partido Radical. Por ejemplo, Enrique Barros. Enrique Barros forma parte de la cúpula del Comité Pro Reforma, que después, durante el proceso de la primera intervención... ¿Cómo se llama? Enrique Barros, estudiante de medicina. Bueno, es el tipo el que tiene la manija del movimiento, tiene conversaciones con Irigoyen, se va a Buenos Aires, negocia la intervención. Entonces, alguien que tiene peso. Y la reforma está dentro de todo encauzada en los términos que buscaban los liberales y buscaba el radicalismo. Además, en Córdoba el gobernador, o sea, era una provincia que estaba bajo el poder de los conservadores. No, había sido intervenida el año anterior y... la intervención de Irigoyen. Claro. Pero igual no respondía directamente a Irigoyen por las internas dentro del radicalismo. Después me menciono. Pero sí, no era una provincia que tenía un gobernador conservador. Bueno, no sé dónde me quedé. En Gabriel 90. Claro, Enrique Barros, entonces es el principal dirigente de este momento. A ver, en los papeles lo va a seguir siendo, pero hay que tener en cuenta después que aparecen otros elementos en la segunda etapa. ¿Cómo termina entonces todo este primer proceso? Matienzo interviene en la universidad, habilita esta reforma que buscaban los estudiantes, los candidatos de los estudiantes ganan en casi todos los cargos que son, digamos, en los cuales hay elecciones, consejeros en todos los niveles, consejo directivo superior, pero el punto de conflicto, que era el último paso para consolidar esa victoria, era la elección del rector de la universidad. Sin entrar en detalle de cuántas veces se votó y cuánto candidato había en general, en realidad la elección se termina polarizando entre el candidato de la Federación Universitaria, que en este primer tramo el Comité Pro Reforma pasó a ser la Federación Universitaria de Córdoba, si no me equivoco con las fechas bien, creo que es a mediados de mayo, no me acuerdo bien la fecha, creo que 16 de mayo, pero anda por ahí. Digamos, se termina de formar entonces una organización de tipo permanente entre los estudiantes cordobeses. ¿Cómo? Se iban paralelas, la federación con el Comité Pro Reforma. No, lo reemplaza. Después de la elección, ¿no lo reemplaza? No, desaparece ahí, porque incluso la misma dirección del comité, los mismos nombres, solo que después van a ser la dirección de la federación. O sea, son los mismos nombres. De hecho, tiene la misma estructura organizativa, o sea, un presidente por facultad, aunque hay uno que es el primero entre los pares. Con la fundación de la Federación Universitaria, el que tiene el control es justamente el presidente del Centro de Medicina, que es Barros. Bueno, la Federación hace campaña por un candidato para rector, que es Martínez, que se supone que era un candidato liberal, que además en su juventud había tenido, digamos, una participación política y militancia de tipo liberal. Y por otro lado teníamos a Nores, que era el candidato de los grupos más conservadores, católicos,
de la Corda Frates. Esa era como la muletilla que tenían los estudiantes. Este es el candidato a la Corda Frates. Después de una engorrosa elección termina ganando honores. Y ahí los estudiantes se dan cuenta, no sé si en el momento, pero después haciendo un balance, primero interrumpe la elección. Antes de que se pueda oficializar la victoria de honores, se meten en la universidad, desalojan a los docentes, echan a patadas a la policía del ejército que estaba dentro de la universidad, los barren. Esto también es un evento que, por ejemplo, Buchbinder no lo cuenta. Dice, bueno, este es el momento más álgido, más violento de la reforma. Dice, ¿qué pasa? Bueno, pero dice que ponen un cartel, los estudiantes se van y ponen un cartel en la puerta que dice se alquila. Claro. Eso dice Buchbinder. Sí. Eso sí lo va a mencionar, pero es importante marcar esta cuestión de que los estudiantes actúan violentamente, o sea, agreden a la policía, la echan a patadas. Y eso está en la prensa de la época. O sea, la prensa que relata esto es La Voz del Interior, que era el principal diario cordobés del momento. Entonces, a partir de este momento, el movimiento reformista se radicaliza. Aparece otro programa que está marcado en primer lugar por una crítica al tipo de universidad que ellos habían preconizado en algún momento, o sea, una universidad de los profesores. Denuncian la reforma Matienzo, dicen que termina de consolidar una casta profesoral, o sea, una camarilla, digamos. Que en realidad el verdadero soberano de la universidad tiene que ser el demos universitario, y ahí aclara en el manifiesto liminar, que es el documento programático, se afirma que son los estudiantes. La soberanía tiene que estar en el estudiantado. Que si uno lo extrema, uno podría decir, bueno, esto nos lleva al criterio de una persona, un voto, dentro del régimen de gobierno. Pero en principio se plantean términos muy generales. Bueno, la soberanía está en el estudiantado. No podemos confiar en los profesores. Y además aparece algo que estaba presente de forma aislada, pero no aparecía de forma sistemática, que es la propaganda anticlerical. En este documento, que es el manifiesto liminar, ya directamente se ataca a la Compañía de Jesús y a la Iglesia Católica en general. Se la asocia con el atraso. Entonces, el atraso no es solamente por la forma del gobierno, sino porque la Iglesia maneja los hilos de la universidad. Entonces acá aparece la lucha ideológica con fuerza. Hasta el momento era una lucha que se limitaba al régimen político y a lo sindical. Bueno, acá aparece la lucha ideológica. ¿Qué más? Esta campaña anticlerical está presente en varias prensas del momento, que era la principal, que decía La Voz del Interior, pero incluso en La Vanguardia, porque durante este momento el Partido Socialista tiene una relevancia fundamental. Por mencionar algunos ejemplos, durante estos meses, hasta septiembre, se organizan varias movilizaciones y actos, donde los que terminan siendo oradores principales son los políticos los miembros del Partido Socialista. Sí, casi se podría decir que esta es la fase socialista, entre comillas, de la reforma universitaria. O sea, está radicalizada, aparece la crítica a la Iglesia, aparece con más fuerza la acción directa, porque ya directamente los estudiantes salen por ejemplo, a romper locales de los centros de estudiantes católicos, que eso lo menciono ahora. Los estudiantes durante el 18, los estudiantes opositores al proceso reformista, habían formado centros católicos de estudiantes, que son los que hacen las contramarchas y son los que hacen agitación contra el proceso de reforma. Entonces aparece otra vez esta discusión con Buchbinder, que la Iglesia no está. Mirá, estaba antes, y cuando pasó todo este proceso, opera la Iglesia. O sea, los estudiantes operan, no se pelean contra nada, no es Quijote contra los molinos de viento, sino que además la Iglesia responde con organización, estos centros de estudiantes, responden con contraactos, contramarchas. La misma jerarquía eclesiástica interviene. El obispo de Córdoba saca 2 pastorales criticando la reforma, o sea, ya oficialmente la Iglesia interviene.
E incluso el principal órgano de prensa de la Iglesia Católica, que era el pueblo, también sale a intervenir en el conflicto. Y ahí está bueno marcar una diferencia, porque el pueblo, y que también marca la tónica del conflicto, el pueblo en un primer momento, cuando la reforma pasa por esta etapa más moderada, la ve con ojos, tiene un balance, una caracterización bastante favorable del proceso. Si bien alertaba todos esos primeros meses que había elementos anticlericales, anticatólicos, en líneas generales el movimiento era un movimiento que se guiaba por sanos principios. Así lo decía la prensa. Y tengamos en cuenta, ojo, o sea, que la Iglesia Católica en Córdoba, sí, todo bien, pero es una iglesia que también está marcada porque es jesuita. O sea, el hecho de jesuito es el ala, si se quiere, más reformadora, más, digamos, abierta dentro de la Iglesia Católica. Claro. O sea, no es el Opus Dei que está, digamos. Claro, la posición de la Iglesia no fue, no, a esto nos cerramos a esto, no, claro. Esto se puede discutir. La reforma que plantean los estudiantes al estilo de Buenos Aires está bien. Ojo igual que hay elementos que están desviando el movimiento con la crítica a la Iglesia. Después la elección de Nores, cuando estaba relevando el pueblo, me daba curiosidad por cuál iba a ser el título de la noticia de la introducción de la elección. Bueno, el título es bochornoso. Eso después, a partir de ese momento, la Iglesia saca una serie de artículos, la Iglesia no, el pueblo, saca una serie de artículos criticando el movimiento. Ya no es bueno, es bueno, pero es un desastre el movimiento. Y cuando llegan al punto culminante del proceso reformista, que es la toma de la universidad en septiembre y la organización de un gobierno de los estudiantes, ya directamente sacan un artículo que se titula Maximalismo en Córdoba. O sea, vinculándonos con todo el proceso revolucionario a nivel mundial. Con toda esta crítica que hacen al movimiento obrero. Maximalismo. Pero consignas de máxima, revolucionarios. Entonces, ahí se ve cómo la posición de la Iglesia va cambiando y se ajusta a la dinámica del conflicto que van marcando los estudiantes. A ver, uno de los rasgos que uno puede ver dentro de esta segunda etapa es la masividad del conflicto. Los estudiantes o las organizaciones estudiantiles organizan actos de entre 9.000 a 20.000 personas. Estamos en una ciudad que tiene 140.000 habitantes en ese momento. O sea, organizaban movilizaciones equivalentes al 15% de la población de la ciudad. O sea, eran movilizaciones masivas. Cuando los estudiantes cordobeses eran 1.000 y pico, no eran muchos. O sea, hay un engrosamiento de la base política y social del movimiento que tiene que ver con otros sectores. Y esto está directamente vinculado a la relación que establece el movimiento estudiantil con la clase obrera cordobesa. Esto es Buchbinder, porque bueno, me parece que vos lo tenés más fresco. Buchbinder en ningún momento dice clase obrera, ni gremio, ni nada. No, esto es un evento exclusivamente estudiantil. Nadie más se mete. Bueno, acá aparece tenemos una serie de hitos que vinculan a la izquierda con el movimiento estudiantil. En primer lugar, lo que yo mencionaba, el papel que tiene el Partido Socialista. Pero además, que Mario Bravo bancana. Mario Bravo no sé de qué era. Mario Bravo era del socialismo, claro. Del socialismo cordobés. Además, recuerden que, no sé si lo vieron en la cursada, pero el Partido Socialista se rompe en el 17, en medio del proceso de la Revolución Rusa. Queda el Partido Socialista original y el Partido Socialista Internacional, que después va a ser el PC. Bueno, la Federación Obrera de Córdoba está dirigida, tiene como secretario general a un miembro del PC, uno de los fundadores de este Partido Socialista Internacional. Y además, los estudiantes establecen relaciones directas con la Federación Obrera. Y hay relaciones personales entre los dirigentes del movimiento estudiantil
y la dirigencia de la FOC. ¿No es quien redacta el manifiesto? No. Teodoro Roca, vos decís. Él, en realidad, él no era estudiante, no era obrero, era un graduado, ya no era estudiante, pero formaba parte de un núcleo militante que se llama Córdoba Libre, yo después lo menciono, que es el que termina dirigiendo el movimiento estudiantil. Y bueno, el principal documento, que es el manifiesto liminar, lo creó un tipo por fuera del estudiantado, ya no era más estudiante. Ah, ¿no era estudiante? No, era graduado y impulsaba desde su participación. Claro, pero tiene participación, o sea, tiene la dirección del movimiento durante este momento, incluso en la delegación cordobesa, en el Congreso Nacional de Estudiantes, que ahora lo comento, él es uno de los que va por Córdoba. Pero, a ver, ¿qué se dedica de Oro de Boca? Era abogado. Claro. Ya era abogado. Ya sabía ver si... Bueno, hay una serie de hitos entonces que evidencian la relación entre la clase obrera y los estudiantes. Bueno, en primer lugar yo decía, esta relación que tiene con la FOC. La FOC no solamente se solidariza con los estudiantes a partir de un comunicado o de una serie de comunicados, sino que ponen los miembros de la FOC ponen el cuerpo en estas movilizaciones. Engrosan la movilización, si no nos explica la masividad de las marchas que organizaban los estudiantes. Sí, una de las últimas movilizaciones. La última, claro, es la de 20.000, claro. Además, tenían otro tipo de actividades más culturales o más ideológicos, que era los estudiantes daban clases o daban charlas explicando el movimiento estudiantil en los locales de la FOC. Otra cosa que estaba presente es que, bueno, durante esta segunda parte del año, el movimiento obrero cordobés está muy activo. O sea, hay una serie de huelgas. Y una de las más importantes es la de los trabajadores del calzado, que tiene como fecha culminante el 1 de septiembre. Uno de los oradores del acto que organiza este sindicato es Teodoro Roca. O sea, no solamente los estudiantes le dan espacio en sus movilizaciones a los obreros, sino que también era recíproco. Teodoro Roca es el que da el del manifiesto liminar. Sí. Ahora, una pregunta. Materialmente, ¿cómo cómo lograban marcarse los estudiantes? Tenemos que en cuenta que desde marzo a septiembre están en huelga, el internado seguramente estaba cerrado ya, no había dónde vivir, con qué se comía, no. Claro, o sea, ahí, los padres en el interior decían, ¿qué estás haciendo? no, ahí lo que pasaba, había dos cuestiones. Primero, en muchos casos, los estudiantes que no estaban comprometidos con el movimiento o que no podían comprometerse materialmente, se volvían o se iban a Buenos Aires, que eso está en los relatos, pasaba. Pero igual, desde la fundación del Comité Pro Reforma, y eso lo mantiene después, hay una especie de fondo de lucha. Se forman comisiones que tienen como función específica juntar plata entre la gente de la ciudad. Entonces sí, había una base material para esa organización. Y otro hito que eso ya me adelanto en el tiempo, para ya casi final de año, que marca esta relación, es que es lo que le pasa a Enrique Barros después de la última intervención del gobierno nacional. No sé si algunos recuerdan de Portantiero, creo que Buchbinder también lo menciona. ¿Qué le pasa a Barros? Como que es algo muy grave. O sea, ¿qué pasa? Bueno, un grupo de... Claro, ¿cómo? Se ha cerrado y llevado preso. No, él no lo meten preso. Es así. Después de la reforma de septiembre, la toma de la universidad, mientras hacía la guardia en el hospital de clínicas, un grupo de choque católico, recuerden, la iglesia no estaba supuestamente, no tenía ninguna influencia, entra mientras estaba haciendo la guardia y le rompe la cabeza. Le genera lesiones cerebrales. Esas lesiones obligan a que no solamente se retire de la vida política, sino que se tenga su tratamiento en Europa durante largo tiempo, nunca se recuperó. O sea, le rompieron la cabeza. Entonces esto marca, por un lado, esta idea de que la iglesia no está, no le importa, no es así, pero además como respuesta a este hecho, la FOC
todos los sindicatos que formaban parte que se articulaban en la FOC, sacan comunicados de solidaridad. A ver, si uno, no sé qué, en el caso de esto le pasara por ejemplo a Solano, digo, o a Siner, que está más vinculado al movimiento estudiantil, no sé si todos los sindicatos salen a solidarizarse, repudiando este hecho. Por lo menos esto da cuenta de la vinculación real que hay entre los dos sectores. Bueno, de todas formas, así expuesto así nomás, parece que la relación entre obreros y estudiantes es meramente ocasional, es táctica, nada más. Tiene un enemigo común, que es el gobierno, entonces forma una alianza. Lo cierto es que los vínculos entre estudiantes y obreros venía de muchos años atrás, tenía una relación más orgánica, por poner una palabra, a partir de, digamos, del principal núcleo cultural liberal de Córdoba, que es Córdoba Libre, que se funda en 1916. Recuerden que es en el mismo momento, por eso aquellos años también se formaban los centros de estudiantes. Bueno, hay un grupo de estudiantes y graduados, entre los cuales está Diodoro Roca, que fundan la Asociación Córdoba Libre, que era una asociación que tenía un programa liberal. ¿Qué querían? Bueno, el matrimonio civil, el divorcio, la separación de iglesia-estado, la idea de que se ponían también como tarea el mejoramiento material, no sé si material, pero el mejoramiento de la vida de los obreros. Y en función de eso es que forman este mismo organismo, la Universidad Popular, en el 17. La Universidad Popular es un proyecto, no es un proyecto formal, es un proyecto oficial, porque es de esta asociación, que había establecido un sistema de clases en los sindicatos obreros. O sea, en esos sindicatos se daban clases de filosofía, derecho, economía. Esto hay que retenerlo porque también va a explicar por qué se pone el énfasis que se pone en la extensión universitaria como punto del programa reformista. Pero esto marca la pauta de que la relación no era ocasional, ya era una relación que venía de años previos y era una relación más orgánica de lo que uno puede llegar a pensar. Bueno, ¿alguno quiere preguntar? Bueno. A mí me había venido ya con la pregunta de si el apoyo por parte de la FOC, de los obreros que acompañan al movimiento estudiantil, en parte creo que me lo contestás, pero por las dudas te lo digo por si tenés algo más ahí en decir. Si estaba vinculado a una búsqueda de acceso a la universidad por parte de algunos que evidentemente no estaban adentro. Mira, a ver, uno puede encontrar varios puntos de contacto entre obreros y estudiantes, pero no estaba marcado por esta búsqueda de, bueno, queremos entrar a la universidad. No estaba planteado en esos términos. O sea, uno puede encontrar esto que yo decía como punto de contacto, pero también hay otras cuestiones más materiales. Por ejemplo, que el hospital de clínicas era donde se atendía a todo el mundo. Y el ajuste sobre el hospital de clínica, la reducción de los estudiantes que hacían las prácticas ahí, afectaba directamente esto. No estaba planteado en términos, bueno, como, digamos, en términos generales, gremiales, o en términos colectivos, la incorporación de la clase obrera a la universidad. No estaba planteado, por lo menos no en este momento. De hecho, en el Congreso, el Congreso Nacional de Estudiantes, que se hace año, que lo organiza la FUA, también se funda por ese año, es uno de los puntos que se intenta tratar, pero no se termina de... O sea, se vota en contra, la gratuidad de la enseñanza, perdón, me salté, se plantea la gratuidad de la enseñanza, pero no se vota, se termina perdiendo esa posición. ¿Cuándo? Esto en el Congreso de la FUA, ahí por estos meses, no me acuerdo la fecha, creo que es en agosto. Pero en ese mismo año. Es en ese mismo año, claro. Mientras que en Córdoba pasaba todo esto, había un Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios.
Sí. Yo lo que no entiendo, o sea, realmente, o sea, de la reforma, o sea, lo que a mí me parece un poco contradictorio es la forma de gobierno que se establece. Porque si lo vas a ver, el gobierno tripartito es un gobierno estamental. O sea, en el sentido que es cuasi medieval. O sea, a ver, se dividen las cosas por estamentos. Y en el estamento te siguen haciendo 2-1, o sea, típico, ¿viste? O sea, nunca los estudiantes van a gobernar nada. O sea, hay 2 estamentos, que es el estamento de los profesores y de los graduados, que van a aliar, ¿viste? Por una cuestión de constitución natural contra los estudiantes. O sea, ¿cómo se elige esa forma, digamos, de gobierno, digamos, que, o sea, un movimiento, digamos, progresista, cientificista, no promueve ningún tipo de voto, digamos, relacionado con el socialismo? O sea, no promueve un voto, una forma de voto, de gobierno, digamos, revolucionario, sino que promueve o resume un gobierno medio acorde con la Iglesia. O sea, estamental, medieval. Bueno, eso no quiero mencionarlo ahora porque si no pierdo el orden, pero eso al final lo tenía planteado, para no mezclar todo, si no queda claro. Pero volviendo a lo que preguntabas, hay varios puntos de contacto entonces. Yo decía, se había planteado en el Congreso Nacional de Estudiantes, 2 estudiantes plantearon la gratuidad de la enseñanza. No salió, pero tampoco generó mucho revuelo eso, terminó de articular esa alianza entre obreros y estudiantes. Entonces no era por lo menos no era uno de los temas centrales en ese momento. En todo caso, los puntos del programa, los principales puntos de este programa, que se terminan cristalizando en el Congreso, en este Congreso salen proyectos de estatuto, declaraciones generales, de cómo se tiene que organizar la universidad. Y uno de los puntos es la cuestión de la extensión universitaria. No la extensión entendida hoy como pasantías o llevar, no sé, participar en el reciclaje del plástico. Por ejemplo, hay una pasantía en Filo que, digamos, se trata de eso, como actividades prácticas para el reciclaje. Bueno, estamos hablando de una extensión universitaria, es decir, llevar la universidad a la población, no lo plantea en términos de a la clase obrera, sino al pueblo. Y esto viene de arrastre con toda la intervención que había tenido Córdoba Libre, que los estudiantes terminan siendo dirigidos por este mismo grupo. Entonces esto en el programa es fundamental. Y eso es lo que explica quizás, otro elemento más que explica quizás esta relación. A ver, en términos de apertura, si querés, de apertura a la universidad, uno de los puntos que reclaman los estudiantes es lo que yo mencionaba antes, que era la asistencia libre. Efectivamente, la asistencia libre es la posibilidad de no ir a clases. Cuando yo empecé a ver esto, digo, bueno, pues debe ser algún porcentaje, no bajar el porcentaje, no, es asistencia libre. De hecho, cuando uno ve las estadísticas, la cantidad de clases, uno ve las memorias directamente del Ministerio de Instrucción Pública del 17 y del 19, ve el relato, por ejemplo, del rector que dice, bueno, a pesar de que las clases no son obligatorias, muchos estudiantes van a cursar. Y de todas formas baja muchísimo la cantidad de clases, baja la cantidad a la mitad, de 7.000 clases que había en el 17 pasa a 3.000 y pico, baja drásticamente la cantidad de clases. Eso también explica, yo digo en términos de apertura, ¿por qué? Porque al ser menos rígidos con los criterios de regularidad, da pie que ciertas personas que no puedan mantener ese ritmo puedan incorporarse. Y uno lo que ve inmediatamente en los años siguientes es el crecimiento rápido de la matrícula. En los siguientes, después del 18, los siguientes 4 años. Pero después vuelve a estancarse. Entonces, la democratización de la universidad en términos de incorporación de estudiantes tiene un límite ahí. Pero es un elemento que ellos habían planteado en un momento. Otra cuestión que estaba presente en el programa, que estaba vinculada con esto de la disputa por el desarrollo de la ciencia, era la docencia libre. La docencia libre, digamos, en términos actuales, son las cátedras paralelas. Supone que un docente podía presentar
una materia con un programa y siempre y cuando sea aprobado por las autoridades de la universidad se podía incorporar al programa de la carrera. Podían durar varios años o no podían durar solamente uno, digamos, eso puede ir variando, es como los seminarios, pero eran materias. Y otra cosa que se plantea es otra vez, ya estaba presente en el manifiesto liminar. El manifiesto liminar aparece con mucha fuerza, parece que los estudiantes se llevan todo por delante, pero cuando se ponen a armar los modelos de estatuto universitario, bueno, no, porque no tripartito. Estudiantes, graduados y docentes. Por lo menos cuando se juntan todos los estudiantes, el movimiento parece, los estudiantes a nivel nacional parece más moderado el movimiento que lo que es en Córdoba. Yo siempre digo, en el caso de Portantiero, en el relato de Portantiero parece que sale ese nacionalismo provincial, pero queda como, bueno, los cordobeses van por todo, pero cuando se juntan con los porteños, el movimiento tiende a enfriarse, se modera. Y queda así en el relato y en principio uno podría pensar que es así. Porque acá la lucha con la disputa con la iglesia, el manifiesto liminar y toda la cuestión de la soberanía de los estudiantes está planteada en Córdoba nada más. No aparece ni en Buenos Aires, ni en La Plata, ni Tucumán. Entonces, estos son elementos del programa que explican, primero, la vinculación con la clase obrera y la cuestión de la lucha disputa con la iglesia en la cuestión de la crítica al estancamiento del desarrollo científico. ¿De dónde sale la idea de gobierno tripartito? O sea, porque justamente eso es lo que está yo planteando, ¿no? O sea, qué sé yo, por una cuestión natural, en una universidad, ¿quiénes están? Estudiantes, graduados, profesores, hagamos que gobiernen los tres. Claro, a ver, en realidad los graduados entran en la categoría de graduados por descarte, porque eran los suplentes. Los suplentes que tenían todos estos problemas que yo mencionaba al principio eran mayoritariamente graduados. Entonces se quería hacer esa división entre profesores titulares, suplentes, que eran en última instancia eran graduados, y los estudiantes. Entonces, de ahí viene eso. Eso conforma el demos, digamos, universitario. A ver, ¿cuál es el manifiesto liminar? Y el demos universitario son los estudiantes. No son los tres. Por eso te digo, el movimiento tiene un nivel de radicalización en Córdoba que no se ve cuando los estudiantes se juntan a nivel nacional, parece que se moderan cuando se juntan a nivel nacional. Claro, uno puede... A ver, lo que pasa es que también el manifiesto es una declaración muy genérica, entonces uno, bueno, depende de cómo lo interprete. Pero uno lo lee así por encima y bueno, parece que los estudiantes se llevan todo por delante. Y además está muy atada la crítica a los profesores que habían votado en obras. Entonces, bueno, estos tipos evidentemente no pueden ser la base de la universidad. O sea, abren el gobierno universitario y los tipos terminan votando al mismo candidato que hubiera ganado con el régimen anterior. Bueno, paso a otro punto para ir cerrando. A ver, este año se cumplen 100 años de la reforma y es muy habitual en las intervenciones de la agrupación del radicalismo, la Franja Morada, atribuirse la reforma. Me ha tocado incluso en Facebook un tipo que me dijo no, la Franja Morada impulsó la reforma, la Franja Morada se funda en el 67, pero bueno. Pero tienen esta mitología de que el irigoyenismo fue el que impulsó la reforma. Y primero, la primera intervención de Irigoyen, que es más rápida, interviene porque busca, primero, la reforma es moderada, no va a fondo, pero además porque al irigoyenismo le conviene desplazar a los sectores conservadores en la universidad. O sea, era un lugar en el cual se habían acuartelado los sectores conservadores. Pensemos toda la intervención de Irigoyen en todas las provincias, en muchas provincias. Bueno, esto está incluido dentro de esa dinámica. Yo dije, bueno, Córdoba fue intervenida el año anterior, bueno, el año siguiente intervenimos la universidad, que es un lugar, es un baluarte de los sectores conservadores. Ahora bien, cuando uno empieza a ver qué tipo de prácticas desarrolla el radicalismo en el segundo periodo, que yo dije de junio a septiembre, son muchos meses, o sea, en junio pasa lo de Nores, y recién en septiembre interviene el gobierno, demora la intervención, la demora. Entonces acá hay una cuestión, no solamente no la impulsa, sino que entorpece
la reforma universitaria. Y ahí hay varios factores para tener en cuenta. Yo creo que igual el principal es la interna que había dentro del radicalismo cordobés. El radicalismo cordobés estaba dividido entre la fracción roja y la fracción azul. Rojo no porque sean socialistas, revolucionarios, no, era por otra cuestión. Pero la fracción azul era la que estaba directamente vinculada a los sectores conservadores católicos. Y en un año en que se iba a realizar una elección de gobernador, a fin de ese año se elige gobernador, romper con el sector que no quiere que intervengas en los términos que buscan los estudiantes en este segundo momento te podía generar una derrota electoral. Entonces ahí aparece la interna del radicalismo. Entonces el radicalismo no es todo liberalismo, todo modernización, democracia, no, están estas internas. Y ahí Irigoyen prioriza, digamos, uno puede decir, bueno, si la reforma hubiera mantenido la misma intensidad, nunca hubieran intervenido, porque se nombra, primero se tardan en nombrar un interventor, finalmente se nombra a Susini, la demoran o sea, lo nombran pero nunca interviene, nunca sale de Buenos Aires, demora el gobierno, no lo manda nunca, además de que los sectores católicos y el radicalismo azul no quiere que el tipo intervenga porque tiene fama de ser ultraliberal. Entonces, bueno, Irigoyen, ¿qué hace? Lo baja. Después nombra al propio ministro de Educación, que es Salinas. Bueno, está 3 semanas, si no me equivoco, que digamos, después del nombramiento, hasta que sale a Córdoba pasan 3 semanas, no sale. Bueno, ¿qué terminan haciendo los estudiantes? Como última medida, bueno, toman la universidad. Y ahí, de un día para el otro, el gobierno nacional manda, primero reprime a los estudiantes y ahí manda al interventor. Cuando la universidad llega a una situación límite. Entonces, uno lo que puede ver es cómo cuando ve la operación del radicalismo no impulsa la reforma, al contrario, la entorpece, la obstruye todo el tiempo. Y prioriza los intereses, las internas partidarias, en vez de una supuesta democracia universitaria. Bueno, ya que mencioné la cuestión de la intervención y la represión a los estudiantes, es interesante ver cómo los estudiantes terminan organizando. La toma en realidad no dura mucho, la toma es del 9 del 8 al 11 de septiembre, cuando termina el gobierno. Pero por lo menos mostraron ciertas cosas interesantes en cuanto a organización. Por ejemplo, acá directamente hay un gobierno como está planteado en el manifiesto liminar. Gobierno de los estudiantes. Hay 3 rectores y los rectores son estudiantes. Por ejemplo, en el caso de medicina es Barros el rector de la universidad. Se nombran docentes, muchos eran estudiantes de los últimos años, otros eran profesores que tenían vínculos con el movimiento estudiantil, que son los profesores liberales, todo este grupo de Córdoba Libre, y se habilitan mesas de exámenes. Y es muy curioso y gracioso que digamos, se cuenta como una anécdota que en esas mesas de exámenes, contra lo que uno podía pensar, bueno, si son 2 estudiantes, acá van a probar todo el mundo, no, la mayoría reprobó las mesas de exámenes, eran bastante rigurosos a la hora de tomar exámenes. Eso es como una anécdota de color, pero está buena tenerla presente. ¿Qué más? Bueno. Cualquier tergiversación que se pueda hacer, ¿no? Respecto. ¿Cómo? Para refutar cualquier tergiversación de que, pero esto, sí, que no pensaría que aprueban todo, claro. No, mira. Claro, como dijo Romero, Luis Alberto, no podemos dejarle el gobierno a los estudiantes porque es como dejarle el gobierno al hospital a los pacientes. Los tipos que no saben nada y no tienen nada en la cabeza, además son unos irresponsables. O sea, tienen como esta visión. Bueno, es importante esa anécdota en ese sentido. Igual esta experiencia no dura mucho porque con la intervención se termina dando marcha atrás a esa estructuración del gobierno, se termina estableciendo el régimen tripartito como estaba planteado en los estatutos salidos de la Federación Nacional de Estudiantes, y bueno, las líneas generales, la cuestión de la extensión universitaria, el gobierno tripartito, la docencia libre, la asistencia libre, quedan plasmados en esa reforma.
los estudiantes entonces consiguieron en parte lo que habían buscado, pero también fue un paso atrás en relación a lo que habían conseguido en los primeros días de septiembre. Bueno, no sé, ¿alguno tiene alguna consulta? Bueno, ¿y el trabajo que tenemos que hacer cómo es? Ahora cuando terminó, se pueden acercar. Hace un rato habías hablado que en un momento plantearon en el Congreso de la FUA lo de la gratuidad de la enseñanza y que no se logró en ese momento. ¿Y cuándo es que se logra la gratuidad de la enseñanza? Con el peronismo. Con el peronismo. Ah, Sí. Sí, ahí se masifica. La universidad pasa a ser una universidad de masas, sí. ¿qué se cobraba una cuota mensual? Claro, había aranceles. Había derecho de exámenes, Era un aranceles. colegio privado. Claro, pero eran. Yo ahí lo que tendría que haber hecho, que no me pasó, no conseguí el dato, eran los salarios de la época. Lo que sí tengo es el promedio que pagaba cada estudiante en carácter en concepto de arancel, que eran 12 pesos por mes. Bueno. No, es posible que el irigoyenismo haya utilizado con la intervención el movimiento de una manera oportunista para de alguna manera quebrar la economía de los conservadores en el gobierno de la universidad. ¿Es posible eso? Claro, creo que justo te levantaste, pero sí había dicho que el irigoyenismo interviene rápidamente en abril, justamente porque ve esto como una oportunidad para desplazar a los conservadores, y además esto está metido, como decía, en un proceso más general de intervenciones provinciales. Esto venía en lo que justamente estás diciendo, que como retrasaban, como que primero retrasaban la intervención, mandaron la represión y una vez que la cosa estuvo, digamos, ya podrida, ahí recién mandaron la Matienzo, digamos, ¿no? Claro. En realidad Matienzo lo mandan rápidamente a Salinas, como le hace una intervención. La primera es muy rápida, muy expedisiva, no hay mucho conflicto ahí. Después, como para cerrar, porque veo que están haciendo preguntas ya, digamos, pensando más adelante en el trabajo. A ver, ¿qué se puede tener en cuenta del proceso y que muestra solamente haciendo un análisis superficial de las fuentes, y que nos pone en discusión con la historiografía dominante hoy, que está marcada por el análisis que hace Buchinder, que es primero, la acción directa es un elemento fundamental del proceso reformista, pero la acción directa con hechos de violencia. No es que los estudiantes compelieron a la policía que se vaya a la universidad, no, lo sacaron a patadas. Los estudiantes querían, en un momento, esto Buchinder no lo cuenta, pero cuando pasa los menores, un grupo de estudiantes quiere saltar al convento jesuítico para romper todo también. Rompen una estatua de un monumento importante de un profesor digamos, histórico de la universidad, y la estatua del fundador, que es Trejo, digamos, la terminan destruyendo. Entonces estas cosas no aparecen, y parece que, bueno, acá hay desavenencias, controversias, es una palabra que le gusta usar mucho a Buchinder, y no hay violencia explícita. Y por otro lado, la cuestión de la lucha ideológica. Para Buchinder, esto es una operación política, claramente, porque al ocultar el papel de la Iglesia, también minimiza el rol que tiene la lucha ideológica en un conflicto político. Yo, a nivel general, obviamente nos estamos hablando de la importancia que tiene la lucha ideológica dentro del movimiento estudiantil, o que puede llegar a tenerla, pero bueno, acá queda minimizada, ¿no? O directamente queda ausente, no es importante. Bueno, eso nada más. No sé si ahora sí preguntas. Bueno, para el trabajo, creo que Gonzalo adelantó algo. Todo lo que esté vinculado al proceso de reforma universitaria, o sea, digamos, el periodo previo, lo que hay varias cosas para analizar, pero sobre todo después de la reforma, por ejemplo, la relación que tiene el Partido Comunista con el movimiento estudiantil, eso está muy bueno. Durante toda la década del 20 tiene una relación especial, incluso fundan una agrupación que es Insurrexit, que tiene una revista. Insurrexit es la agrupación del
del PC. A ver, ¿qué se puede ver también? El reflujo posterior durante la década del 20. Durante la década del 20, nadie lo trabaja esto, pero en la década del 20 hay un reflujo general no solamente del movimiento obrero, sino del movimiento estudiantil. Y varias conquistas de la reforma se dan marcha atrás. Yo me olvidé de comentar, porque yo le estaba pegando al radicalismo, pero después es muy interesante porque una de las cosas que celebra el radicalismo, incluso los mismos estudiantes en esos años, es que después de la reforma se funda una nueva facultad, que está directamente vinculada a la producción del conocimiento científico, que es la Facultad de Ciencias Naturales. El tema es que funda una facultad, pero el gobierno nacional no solamente no le aumenta el presupuesto, sino que le baja el presupuesto a la universidad. Entonces creamos una facultad sin presupuesto. Entonces ahí se pone en evidencia cómo, además con la cuestión de la demora y todas las internas del radicalismo, que Irigoyen no aparece como un impulsor, sino ni siquiera como alguien neutral, sino como alguien que obstruye el proceso. Y contra lo que uno podría pensar, generalmente se asocia Alvear con un gobierno conservador, la vuelta de la tendencia conservadora dentro del radicalismo. Bueno, durante el gobierno de Alvear fue cuando más aumentó digamos, el presupuesto de la universidad. En cambio, en el Irigoyen no, hubo una reducción, que también continuó un poco con la tendencia previa. En 1918, el presupuesto universitario de Córdoba era inferior al de 1914, que fue posterior. Había una política constante del radicalismo de bajar y ajustar el presupuesto universitario.